Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿aprendiendo? Bien, vamos a continuar con otro atributo moral de Dios. Pasamos de ese Dios comunicador y vamos a poner el segundo atributo moral como nuestro Dios humilde, sencillo. ¿Listos? Vaya abriendo su Biblia en Filipenses 2, versículo 6 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Nuestro Dios humilde, sencillo. ¿Cómo es nuestro Dios? A ver, quiero oírlos fuerte. ¿Cómo es nuestro Dios? Bueno, vamos a leerlo. Este texto nos va a comprobar lo que dijimos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si hay algo que debemos imitar de Dios, es su humildad, su sencillez. Como lo dice el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando dice que hay este sentir, la palabra sentir, ya lo habíamos explicado, significa que tenemos el mismo pensamiento que tuvo Cristo. ¿Y cuál fue el pensamiento que tuvo Cristo que se nos invita a tenerlo a nosotros? A Cristo, mis hermanos, de acuerdo al pasaje que leímos, no le importó quién era Él. A Cristo no le importó quién era Él, sino lo que debía de hacer. Eso es humildad. Muchos de nosotros nos importa más quién somos, que no nos afecte lo que somos, que es nuestro ego, que es nuestro yo. Nos importa más eso que lo que Dios nos manda a hacer. Y no debería de ser así. A nosotros no nos debe de importar lo que somos. A nosotros nos debe de importar lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Qué dice Dios que hagas tú? Eso es lo que más te debe de importar. Y cuando tú hagas eso, tú estás siendo como Cristo, humilde, que se despojó a sí mismo. Y esto es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos. Lo peor que hay de problema en nosotros somos nosotros mismos. ¿Sabían? A veces somos muy dados a etiquetar, ¿verdad? Por ejemplo, tienes tu WhatsApp o tienes tu Facebook, recibes un mensaje y qué buen mensaje, está padrísimo el mensaje, pero luego piensas y dices: le queda pero al saco a fulano o a fulana, ¿verdad? Y ya entonces dices: es más, se los voy a mandar a todos, y pum, 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 lo mandas, ¿no? Pero tú, ¿qué onda? O sea, ¿tú qué? ¿Dónde quedas tú? O sea, ¿tú eres más que Cristo? No, ¿verdad? Entonces no podemos estar haciendo eso. Tenemos que aprender como Cristo
lo que más nos debe de importar es hacer lo que Él nos dice que hagamos. ¿Qué dice que haga? ¿Qué dice? Que siga igual con mis rollos, con mi conducta, con mi carácter ante ciertas situaciones de la vida. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos olvidamos de lo que debemos hacer? Este es el problema muchas veces del cristianismo. El cristianismo no entiende que tiene que abandonar la tierra. Fuimos llamados para dejar la tierra, ¿sí o no? ¿Y tú qué eres? Eres tierra, ¿no? Eres polvo. Tenemos que aprender. Haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros, dice Colosenses capítulo 3 versículo 5. Colosenses 3, verso ¿qué? Dice, haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Y bueno, da una lista, pero a mí me llama la atención esto, hacer morir, dice, pues lo terrenal en vosotros. Tú y yo somos terrenales, somos tierra, somos del polvo. Estamos apegados a la tierra, somos egoístas, no queremos soltar nada, no queremos ceder nada, y eso no se llama humildad, eso no se llama sencillez. Y Jesús, que es Dios, se despojó a sí mismo. Cuando dice que se despojó, no quiere decir que dejó de ser Dios, no, pero no le importó quién Él era para ir y tomar una posición de una criatura, un ser humano como nosotros, y nacer como un bebé. ¿Puede imaginarse el Hijo de Dios siendo un bebé y estar dependiendo de los brazos de una mujer que es polvo de la tierra, de un papá que es polvo de la tierra? Eso hizo Él. Esa es su humildad, esa fue su sencillez. Y el problema es que nosotros nos cuesta trabajo humillarnos a nosotros mismos, nos cuesta trabajo ceder nuestros derechos, nos cuesta mucho trabajo, es muy complicado para nosotros quitar ese egoísmo de nosotros, ese ego, porque si lo quitamos, luego pensamos y decimos, si lo quito, no hombre, ahora sí, si así con él, ahora sin él, pues no, ¿cómo me va a ir? Me van a pisotear, me van a hacer así, me van a remoler en el suelo. Y estamos pensando algo que es terrenal, no algo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere que hagamos, no pienses eso. Piensa que cuando tú has tomado la renuncia de tus derechos y te has vuelto humilde, te has despojado de ti mismo, tú estás teniendo el mismo pensamiento que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. El mismo. En Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el 17, vamos a ver esta humildad del Señor, ¿no? ¿Lo tienen? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Mas Juan, ¿qué hacía Juan el Bautista? Se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Vea qué bonita actitud. ¿Qué le enseña esta actitud del Señor? Piense un momento. ¿Qué te enseña esta actitud de Jesús cuando va? Juan reconoce que Jesús es mucho más grande que él. Él dice en uno de los evangelios, no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado. No soy digno, pero sin embargo Jesús viene a él y le dice, bautízame. Sencillez. Su corazón era, en su corazón de Jesús, mis hermanos, no había el más mínimo deseo de ser reconocido.
Cuando nosotros, mis hermanos, actuamos apegados, agarrados de lo que somos y no lo queremos soltar, estamos queriendo reconocimiento a eso. Y no debe de ser así. Porque si Él, siendo Dios, hizo semejante cosa, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? ¿Quién somos? ¿Quién somos nosotros para ponernos en un papel de emperadores o reyes o no sé qué posición a veces queremos tomar que no es correcta? Jesús vino a Juan y le dice: Juan, no, yo necesito ser bautizado más bien por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de ser bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow. Jesús, ¿saben qué demostró, mis hermanos, con esto? Que Él vino a la tierra, se despojó a sí mismo y vino a la tierra a tomar una posición humana, ser un hombre, como un humano como nosotros, para hacer la voluntad de su Padre. Por eso su Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la voluntad de Dios es que seamos humildes, sencillos. ¿Saben por qué muchas veces no podemos resolver los problemas familiares? ¿Saben cuál es uno de los puntos claves dentro de una situación familiar? El orgullo, el egoísmo, el ego. Te pegan en el ego y no te gusta. No, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto posible? Fíjense, cuando nosotros deberíamos de tener el mismo pensamiento de Jesús. Y no estoy diciendo que te la vivas, que te la vivas, que te humillen y te humillen. No, 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 es que no se trata de que te humillen, se trata de que tú aprendas a humillarte delante del Señor y hagas las cosas con humildad, con sencillez de corazón. Si tú haces eso, me hablaba una consejería una persona en la semana y me decía: pastor, ¿qué hago? Mi esposo se fue con otra mujer y me dice que ella sí lo va a hacer feliz, que ella sí esto, ella aquello. Y entonces le dije: mira, ese es el cantar de los cantares de los hombres. Siempre lo he oído esa frase. Siempre dicen lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están buscando satisfacer su ego. No están dispuestos a despojarse a sí mismos. No están dispuestos a obedecer al Señor Jesucristo y hacer la voluntad. Cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que pidió Jesús? ¿Qué pidió Jesús? Oye, no, reclama tus derechos. Eso dijo Jesús. Entonces yo le dije: mira, yo te doy un consejo. Busca a Dios, entrégale tu vida al Señor. Ella está aquí por Él. Él fue el que le compartió a su esposa. Ella viene a la iglesia y ahora el Señor es el que toma la decisión de decir: yo hago esto. Le dije: mira, gracias a Dios que estás aquí y conoces al Señor. Ahora tienes una oportunidad de no permitir que lo que Él está haciendo también dañe tu corazón. Aquí tú renuncia a lo tuyo, busca a Dios. Y si tú buscas a Dios y le obedeces y haces su voluntad, ¿qué cree que va a hacer Dios con ella? Dios la va a respaldar. La decisión que ella tome, Dios la va a respaldar. ¿Me explico? Pero si nosotros nos ponemos: no, es que ¿cómo puede ser posible? Bueno, hay todo un contexto en esta problemática, porque tampoco no es nada más así como se lo platico, pero yo estoy hablándole de un ejemplo que tiene que ver, claro, con cuando no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos.
Exigimos derechos, exigimos que nos hagan felices, exigimos que nos hagan sentir bien, exigimos que nos den, exigimos que nos hagan, exigimos muchas cosas cuando no debería de ser así. Esa no es humildad, esa no es sencillez. La humildad es lo que hizo Jesús, se despojó a él, tomó la forma de un siervo y estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte. Esa es nuestra posición, sencillos, humildes como el Señor, y Dios siempre nos va a respaldar en lo que hagamos. No va a haber cosa alguna que Dios no nos respalde. ¿Por qué? Porque estamos obrando a la altura de su Hijo Jesucristo, y seguro Dios va a señalarte y te va a decir: esa es mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Me complace mi hija fulana porque ella no está buscando sus derechos, ella está sometida, haciendo mi voluntad, humillada a mí, humilde, y yo voy a recompensarla. Pero ¿cómo vamos a esperar una recompensa, mis hermanos, cuando nosotros estamos, y luego a veces resulta en una pareja, resulta que se están peleando, duro, y se, nada, pues cada quien por su camino, y entonces él se va por su camino y ella por su camino, y luego los dos están, y Dios, ¿y por qué no nos ayuda? ¿Cómo te va a ayudar? O sea, ¿cómo Dios te va a responder y te va a dar lo que tú quieres en la posición que lo estás haciendo? Estás en una actitud incorrecta. Necesitas tomar el mismo lugar del Señor Jesucristo, que se llama, ¿cómo se llama? Humildad. Mateo 10, verso 1. Vamos a ver esta humildad del Señor aún más. ¿Lo tienen? Verso 1. Mire lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire, esto que hizo Jesús, muchos de nosotros no somos capaces de hacerlo. Jesús era tan humilde, mis hermanos, que su actitud era compartir su autoridad con sus discípulos. Jesús no estaba pensando: y si les doy autoridad, y si me quitan mi lugar, y si no me hacen caso, y si por ellos no llego a ser el más importante de todos, y si por ellos no me reconocen. No, olvídese, Jesús no estaba pensando para nada esto. Jesús estaba pensando simple y sencillamente compartir de lo suyo. Esta es la humildad, compartir de lo tuyo, de lo bueno, no de lo malo, porque lo malo ¿para qué sirve? No sirve para nada, pero comparte de lo bueno tuyo. A veces, mis hermanos, queremos o esperamos de otras personas, a veces queremos humildad o sencillez. Pues tú hazlo. Tú demuestra que eres sencillo, que eres humilde, y eso es lo que vas a recibir. La Biblia dice también ahí en Mateo capítulo 7, ahorita les doy el versículo. Mateo 7 dice aquí 12, verso 12. Mateo 7, 12. Vamos a leerlo, ¿sí? ¿Cuántos desean ser humildes como el Señor? Sencillos. Bueno, mire lo que dice aquí en esta frase en este solo versículo. Así que todas las cosas, ¿cuántas? Que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Está bien sencillo, ¿a poco? ¿O está complicado? ¿Está complicado el versículo? Está muy sencillo. Dice ahí,
Todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, tú hazla primero con ellos. Y no me vengas a decir, por favor, no me vengas a decir, no, pero es que ya lo he hecho muchas veces. No, esperen. Hacerlo es hacerlo con humildad como lo hizo el Señor. Jesús lo hizo y Jesús no estaba haciéndolo para ver si respondía. No, Jesús lo hacía porque Él estaba convencido y seguro que al hacerlo de los hombres, Él esperaba una respuesta como Él lo estaba haciendo. Por ejemplo, tú a veces te ha tocado que estás tratando con alguien que no recibe y no recibe y no recibe y no recibe. Y llega el momento que no, es en vano. ¿Te ha pasado o no? ¿Sí o no? Pero ahora pregúntate, ¿y tú sí recibes todo? ¿Sí? ¿Lo recibes? O a veces te resistes y te opones, como Juan el Bautista al principio con el Señor se oponía para bautizarlo, hasta que Jesús le habló y le dijo, no, mira, es necesario que hagamos esto por justicia, es necesario. Nosotros lo hacemos por justicia. Realmente tomamos esa misma posición de decir, híjole, voy a hacer esto, me cuesta trabajo hacerlo, pero lo voy a hacer. Y voy a ver qué resulta de lo que Dios dice. Porque miren, hermanos, a veces leemos versículos así, ¿y de qué sirve si los leemos y no los obedecemos? La humildad está la sencillez en creerle y obedecerle al Señor. Si yo le creo y yo le obedezco al Señor, el resultado es el que está en la Biblia, no el que yo pienso, no el que yo creo. Porque así no funcionan las cosas. Así no es como realmente deben de ser las cosas. Cuando una persona, mis hermanos, comparte lo que ha recibido de Dios, eso es humildad. Cuando una persona comparte lo que ha recibido de Dios, eso es ¿qué? Humildad. A veces nos topamos por ejemplos como ¿no? Dios le da un talento a alguien, es un músico, está en la iglesia, puede compartir eso que Dios le ha dado, pero no quiere hacerlo. No, a mí me costó tenerlo. Eso no, eso es lo contrario de humildad, eso es soberbia, eso es orgullo. Incluso hasta en la economía, ¿no? Si Dios te ha bendecido y puedes ayudar a alguien y tú piensas y dices, no, es que a mí me ha costado, no saben cuánto me ha costado, entonces no compartes, eso se llama soberbia, no es sencillez, no es humildad. Mateo 20, verso 28. Vamos a leer desde el versículo 20, Mateo 20, 20. Mateo 20, 20, por favor. ¿Lo tienen? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijitos míos chulos, preciosos, hermosos, a tu lado, Señor, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿verdad? Inclusive estos discípulos tuvieron que usar a su madre para que pudiera abogar por ellos ante el Señor. Y luego Jesús le dijo, no sabes lo que pides. ¿Qué le dijo a la mamá? No sabes lo que estás pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esto? Porque la mamá tenía un concepto equivocado de lo que estaba pidiendo. Egoístamente la mamá estaba pidiendo que sus dos hijos, Zebedeo y Juan, estuviesen al lado del Señor cuando Él estuviera en su reino, porque esta mujer estaba viendo en lo natural a un rey y las personas que estaban a un lado de un rey. Los privilegios
de los que disfrutaban las personas a un lado de un rey en lo natural, sin entender realmente que el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo, no es nada que ver con el reino humano. Nada. Y ahí mismo lo dice el Señor, nada que ver, nada que ver, nada que ver con egoísmos, nada que ver con posiciones, nada que ver que yo soy el más grande de todos, nada que ver que yo soy el que hago más cosas y yo soy el que hago más esto, más aquello, he fundado tantas iglesias, he hecho tantas cosas, tantos ministerios, hablo tantas lenguas en el Señor. No, el Señor eso no le importa. Nada que ver. Amén. Así que no ande presumiendo por ahí, es que acá sí tenemos alabanza. Pues qué padre que adoramos a Dios, pero la verdadera adoración, ¿sabías tú qué es obedecerlo? ¿De qué sirve que cantemos muy bonito, que se oiga estruendoso en la reunión y nos enchine la piel, si al final de todo somos desobedientes? ¿De qué sirvió la adoración? ¿Sirvió de algo? Mis hermanos, tenemos que aprender la sencillez del Señor. Aquí está esta mujer con egoísmo en su corazón, deseando, claro, a lo mejor no con una mala intención, pero sin el entendimiento de que así no son las cosas en el reino de Dios. Y entonces dice, cuando Jesús le responde, dice, estoy aquí en el verso 22. Jesús, después de decirle, no sabes lo que pides, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y cómo respondieron Zebedeo y Juan? Ellos le dijeron, podemos. Híjole, mis hermanos, a veces así somos los cristianos, bien acelerinos, bien precipitados en contestar y decir las cosas, ¿verdad? Y no las meditamos, no las pensamos. Cuando Jesús les está diciendo, ¿podrán beber acaso del ser bautizados con el bautismo que he de ser bautizado y el vaso que he de beber? Jesús se estaba refiriendo al momento de sus sufrimientos, al momento de la cruz. ¿Podrán pasar por eso? ¿Y qué fue lo que hicieron Juan y Zebedeo cuando llegaron a apresar al Señor Jesús en el huerto de los olivos? ¿Qué hicieron? ¿Pasaron por el vaso? ¿Pasaron por el bautismo en ese momento? Lo abandonaron. Pues no que podían, pues. ¿Cuántas veces así nos pasa que nosotros nos sentimos bien sanzones, pero luego nos cortan el pelo y nos debilitamos, ¿verdad? ¿No? Así nos sentimos bien sanzones y orgullosos y soberbios, egoístas y toda la cosa. Y sí podemos. No. Por eso el primer paso a aprender se llama humildad, porque la humildad, mis hermanos, nos va a llevar a reconocer que somos personas frágiles, débiles, que necesitamos del poder y la fuerza del Señor para poder cumplir con las cosas que Dios nos pide. Amén. Vea, sigamos leyendo. Ellos dijeron, podemos. Y Él les dijo, Jesús les dijo, ciertamente, a la verdad de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús ya estaba, como Jesús conoce todas las cosas, como Dios, Él sabía lo que iba a pasar más adelante. Y por ejemplo, si ustedes analizan, ahí en Hechos 12, Jacob lo mataron. Pasó por el mismo vaso y el mismo bautismo de Jesús. No fue el primer mártir fue Esteban. Pero ahí está. Por eso necesitamos la humildad, la sencillez, para reconocer, híjole, Señor, necesito aprender, necesito
cambiar, necesito ser diferente, la he regado, Señor, me he equivocado. Mire, nunca va a ser posible el cambio si nosotros no tenemos la humildad ahí adentro, imitando al Señor. La obra de Dios no se va a realizar en nosotros porque la primera oposición a la obra de Dios va a ser tu orgullo, va a ser tu ego, va a ser tu soberbia. ¿Por qué? Porque te duele. Ciertamente el que el Señor trate con nuestro ego duele, ¿sabían? Sí duele, porque es lo más íntimo de lo que somos y nos duele. Pero sin embargo, mire cómo termina esto, ¿no? Verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, ¿quiénes? Los otros 10 discípulos, estos eran 2, Juan y Jacobo, faltaban 10. Cuando ellos se enteraron de lo que estaban pidiéndole al Señor, ¿qué pasó? Ellos bien sencillos, bien humildes, dijeron: no, está bien, Señor, si tú se los quieres dar, que padre, nosotros los apoyamos, nosotros estamos con ellos en todo lo que se ofrezca, Señor, estamos dispuestos. Así fue, estamos para servir. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se enojaron. Yo aquí aprendo algo, yo no sé si tú aprendes. Cuando uno lee la Biblia siempre nos resalta cosas. Y yo aquí aprendo algo. ¿Cuántas veces nos enojamos por algo que nos pega en el ego? Que no nos gusta, que no nos hace sentir bien, que no nos agrada. ¿Cuántos de ustedes la verdad se enojan? Sean honestos, no levante la mano, porque no se trata de levantar manos, pero ahí en su lugar usted piénselo y diga: bueno, todavía me sigo enojando porque esto que se hizo me saca el hombre verde de mí. ¿Te pasa o no te pasa? A todos nos pasa, mis hermanos. Yo tengo 32 años de conocer al Señor y todavía el hombre verde ahí está. A veces, de vez en cuando quiere salir y el Señor le tiene que dar unos buenos coscorrones para que se regrese a su lugar y no salga. A veces nos enojamos porque algo nos da donde más nos duele, en el egoísmo pero déjame decirte una cosa. Entre más, el mensaje del Evangelio siempre va a ser, el mensaje del Evangelio siempre es morir. Siempre, grábatelo. El mensaje contrario, el que muchos predican, que no es el verdadero evangelio, es: tú puedes lograr, tú eres alguien importante, tú eres alguien exitoso, tú tienes un gran valor. Cuando la Biblia dice que usted y yo sin Cristo somos, ¿qué somos? Nada. Nada. Por eso el Señor Jesús enseña con su vida y luego les dice ahí en el verso 25, llamándolos, al ver que se enojaron, los llama a todos y les va a dar una buena lección y les dice: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué? ¿Sí es cierto o no? ¿Sí es cierto? Yo les prometo que la gasolina va a bajar hasta 10 pesos y ya llegó a 25. Y estamos no es cierto. Se enseñorean, hacen lo que quieren de la gente. Eso hacen los gobernantes. Los gobernantes, esos son el clásico ejemplo de ser egoístas, todo para acá y nada para allá. Y les dice Jesús: más entre vosotros. Cuando dice esta palabra vosotros, se está refiriendo a todos los que seamos discípulos de Jesús. Mas entre vosotros no será así. Es decir, nosotros no podemos tomar esta posición
de autoritarismo. Digo, aquí en México diríamos de que te vale. No, no podemos tomar la posición de abuso, de abusar. No podemos tomar esa posición, porque si tomamos esa posición no estamos como discípulos de Jesús. Ese no es el llamado de Jesús. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera ser el grande. Y luego dice: el que quiera ser el grande entre vosotros será vuestro servidor. Y esa palabra servidor significa esclavo. Qué difícil es tomar esta posición, ¿sí o no? ¿Es difícil tomar esta posición de servidor esclavo? ¿Sí o no? La verdad. ¿Saben por qué se menciona en el griego esclavo? Porque en el griego la palabra esclavo significaba que el esclavo no tenía ningún derecho. El único derecho del esclavo era hacer la voluntad de su amo. Y esa es nuestra posición con el Señor. No tenemos ningún derecho. El único derecho que tenemos es hacer la voluntad de Dios. Por eso termina Jesús y dice: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el ejemplo de humildad puesto por el Señor, tan claro, mis hermanos, que no tiene nada que ver, es más, no tiene nada que ver con muchos de nosotros los siervos de hoy. Nada. O sea, nos falta para llegar a esa estatura del Señor. Impresionante. Humildes, sencillos. Si hay actitudes de las que nos debemos de cuidar para realmente ser como nuestro Dios, de humilde, es la soberbia, es el orgullo. Vamos a ver un texto para que aprendamos algunos puntos que seguramente se manifiestan en alguna ocasión. Nehemías 9, verso 29. Nehemías capítulo 9, versículo 29, por favor. Nehemías 9, 29. Mire lo que dice aquí el Señor. Dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron y endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿Cuáles son las características del orgullo, la soberbia? Características claras del orgullo y la soberbia es no escuchar. No se sabe escuchar. Un orgulloso nunca va a saber oír. Se le quiere decir, se le quiere instruir, se le quiere mostrar algo y no sabe oír, no sabe escuchar. Principalmente los mandamientos de Dios. Como este pueblo no oyeron tus mandamientos, dice la Escritura. Pero también parte de la soberbia y el orgullo es que viven pecando contra los juicios de Dios. Cuando hablamos de juicios, hablamos de las cosas que Dios nos confronta muchas veces en nuestra vida y nosotros resistimos esas cosas y preferimos seguir haciendo lo que nosotros queremos. Eso es pecar contra sus juicios. Y tercer cosa que vemos del texto es que alguien soberbio y orgulloso siempre se va a rebelar y va a endurecer su corazón. Alguien se va a rebelar y va a endurecer su corazón. No podemos ser así, hermanos. Tenemos un Dios humilde, sencillo, y Él quiere que seamos como Él en estos atributos morales:
humildes, sencillos. Una persona humilde siempre va a aborrecer la soberbia y la arrogancia en su vida. La soberbia es mantenerte en tu papel, pero la humildad, la soberbia es mantenerte en tu papel, pero la humildad es dar de ti sin importarte tu papel. Ahora déjenme leerles este proverbio, Proverbios 13, verso 10. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Vamos a tratar de terminar este atributo para seguir con otro la próxima semana, que ya nos queda poco tiempo. Dice Proverbios 13:10: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Fíjese bien, la soberbia, ¿qué va a concebir la soberbia? Contiendas. Un orgulloso, un soberbio siempre va a crear contiendas, pleitos, problemas, todo por no querer dar su brazo a torcer. ¿Sí entiende esa expresión, verdad? Todo por no ceder. Y va a crear contienda, problemas, conflictos. Cuatro principios de la humildad. Con esto termino. 4 principios de la humildad. Número 1. La humildad es importante en la obra de Dios. La humildad es importante en la obra de Dios. Fíjense bien lo que estoy diciendo con esto. La humildad es importante en la obra de Dios. Cuando uno de nosotros, fíjense bien, cuando uno de nosotros está en la posición, en la postura de no hacer caso a lo que el Señor está diciendo, nosotros estamos en contra de la obra de Dios, porque en Juan 15:5, al final del versículo, Jesús dijo claramente: sin mí nada podéis hacer. Necesito al Señor. Tú y yo necesitamos siempre al Señor, y esta es la obra de Dios. Siempre necesitamos estar dispuestos, que Jesús nos enseñe, que Jesús nos diga qué estamos mal, qué estamos bien. Qué bendiciones cuando vamos a la palabra y lees la Biblia, estás leyéndola, el Señor te está mostrando cosas y tú dices, te confirma cómo estás viviendo y dices, ahí la llevo. Pero ¿cuántas veces estás leyendo la palabra o estás escuchando la palabra y el Señor te confronta con algo de tu vida y tú ahí puedes decir en ese momento: Señor, ayúdame para cambiar esto de mí? Eso es humildad. Es importante para la obra de Dios. Otro punto ahí, otro principio. La humildad es una de las áreas del carácter que un cristiano necesita para vivir correctamente. La humildad es el tercero. La humildad es básica para servir. ¿Es qué? Básica para servir. Yo siempre pienso, tuve un hermano con el que siempre tuve conflicto, un hermano en la carne, él era el mayor. Siempre tuve problemas y le hablaba del Señor y no podía penetrar en su corazón. Pero la oportunidad que tuve cuando el Señor me la dio fue no hablarle, sino servirlo. Y saben, cuando le empecé a servir fue en el hospital. Él cayó muy grave, enfermo, estaba encamado, la esposa no lo podía cuidar todo el día. Todas las mañanas yo iba y estaba con él. A veces había que bañarlo, lo tenía que meter y bañar, y hacer cosas, servicio. Y cuando al principio empecé a ir, usted no puede imaginarse, no me bajaba de groserías y me hablaba horrible y me decía, y yo dije, Señor, guárdame, no quiero contestar ninguna de sus palabras.
ayúdame, yo solamente vine a servirlo. No sé si tú le vayas a dar más oportunidad de vida, no sé si estos sean los últimos días de su vida, pero permíteme soportar todas estas injurias que él puede estar hablándome, y déjame servirlo. Y así pasó una semana. No se imaginan qué difícil fue, pero Dios me guardó de no mencionar nada, solamente servirlo. Pero a la semana siguiente, uno de los días en la semana, él llorando me dijo: hermano, yo quiero conocer ese Jesús que tú conoces. Y ese fue mi mayor gozo, poderlo llevar a los pies del Señor Jesús, dirigirlo. Arrepiéntete de todos tus pecados, entrégale tu vida al Señor, pero en el servicio, con humildad, sin importar lo que te estén bombardeando. No se imagina. Pero sin embargo, mi mayor gozo es saber que Él está con el Señor, porque Él partió. Durado todavía meses, pero Él partió con el Señor. Y por último, la humildad será tener siempre un espíritu dispuesto para aprender. ¿Dispuesto para qué? Para aprender. Cuando hablo de espíritu dispuesto para aprender, aún los que somos papás, la humildad se muestra cuando inclusive hasta nuestros hijos en algo nos enseñan y tienen la razón y tienen verdad en lo que nos están diciendo, y uno está en una postura o una posición incorrecta, y uno va y les dice: hijo, tienes razón, perdóname, yo estoy equivocado en esto que estoy haciendo, es como tú dices. Eso es humildad. Y cuando hacemos eso, mis hermanos, estamos inclusive hasta enseñando a nuestros hijos a ser igual que nosotros. Amén. Así que pues aquí terminamos con este hermoso atributo más del Señor, en sus atributos morales, que es su humildad y su sencillez. Que Dios le bendiga y cuídense.